sé ni costar delante de mucha multitud. Pero creo que es un reto que Dios me ha puesto, es un miedo que me hace enfrentar, porque yo creo que Dios no nos dio un espíritu de temor, y al contrario, cuando nos enfrenta a ciertos temores, se ve reflejada su gloria. Por ejemplo, cuando realicé mi examen profesional, igual tenía muchísimo miedo. Si menciono esto de mi examen profesional es porque durante toda la carrera yo vi reflejado a Dios en mi vida, aunque yo estaba apartado de la iglesia, yo sabía que era por Él, y desde la forma en la que entré a esa carrera hasta cómo la culminé fue por gracia y voluntad de Dios. Vamos a pasar a hablar por nuestras necesidades. Yo creo que todos tenemos necesidades, todos tenemos hambre de nuestro Padre, y Él siempre está al pendiente de nosotros. Solo a veces es necesario confesárselo, ¿no? Por lo cual voy a pedir a mi hermano Isaac si puede pasar a orar por nuestras peticiones. Señor, te damos gracias en esta tarde. Bendito eres, Señor, y nos complace estar delante de tu presencia, Señor, te damos gracias por reunirnos aquí nuevamente en esta tarde, Señor. Te pido que bendigas a nuestros hermanos que van a predicar, que seas tú quien los ayude a traer sus venido aquí, que les dé salud y fortaleza, también a aquellos que no pudieron venir, que los guardes, Señor, y todo esto y más te lo pedimos y te los honramos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, amén. Si tiene la oportunidad de saludar a su hermano que está a su izquierda y derecha, también delante, costumbre mía, vamos a ver nuestros eventos próximos de pie. Ahora no estoy tan nervioso como la vez pasada. Para nuestros próximos eventos, no olviden nuestro rally que tenemos en la iglesia de Apatlaco, especialmente el viernes por la tarde, el sábado por la mañana, va a ser especial para hombres, y por la tarde ya va a ser para familiar. No olviden pasar a los matrimonios, a anotarse a los seminarios de matrimonios con mi hermana Lorena, mi hermana Katy. Va a ser aparte de que la van a pasar increíble, porque van a estar en la playa, pues siempre es de bendición escuchar el Dios, ¿no? Y qué más si estás en la playita, yo creo que lo disfrutas más. El miércoles y los domingos nuestro cuarto de oración, una hora antes, y el pastor me pidió especialmente que les informara que el domingo por la tarde tenemos una reunión todos como iglesia para tratar un asunto que nos concierne a todos, por lo cual les voy a pedir que no falten, porque es algo que el pastor me pidió y es algo que nos concierne a todos. Ahora vamos a pasar a su parte favorita de todos. Le voy a pedir a mi hermano Said si puede bajar a pedir por las ofrendas. Como dice el dicho, que hacen la sala, abran sus corazones y sus carteras para recibir la ofrenda. ¿Sabían que si se guarda un peso por día al año, en un año completo, pues tendríamos 365 pesos ahorrados? Pues la verdad es un buen dinero. Pero si en vez de ahorrar un peso, ahorráramos 1.1 pesos y 10 centavos, tendríamos al final del año 401.50 pesos, es decir, 36 pesos de más. Y esto económicamente puede parecer poco, pero matemáticamente es demasiado.
Hay veces donde te voy a decir que tan poquito no hace la diferencia, pero es tan solo esta operación matemática nos demuestra que un punto 1 puede hacer mucho. Aquí está lo que voy. Mientras estaba haciendo esta palabra, hubo un punto donde yo tuve un bloqueo, no podía hacer nada, no me llegaba la palabra, no me llegaba revelación y me sentí insuficiente, lo cual me incliné y dije, Dios, me siento insuficiente porque no te puedo hacer esto, algo que puede ser hasta cierto punto sencillo, es algo sobre el dinero. Pero justo mientras hablaba me llegó esta revelación. Y muchas veces nosotros podemos evitar dar un servicio a Dios, podemos evitar nosotros contribuir a un ministerio, contribuir a algún evento de la iglesia, porque sentimos que no somos suficientemente valiosos, que no tenemos lo suficiente para aportar en él. Y esto también pasa en las ofrendas. Muchas veces podemos decir, es que tengo muy poco, es que no tengo lo suficiente para que sea una buena ofrenda, para que alguien me bendiga. Cuando esto no es así, en la escuelita, cuando es el momento de la ofrenda, muchas veces a los niños les decimos, con que den $1 es suficiente para hacer un gran cambio. Y $1 puede significarlo para un niño todo. No sé si ahorita los niños igual, para ellos $1 es todo, pero para mí era un chicle. Un chicle era como más si tenían relleno, eso estaba muy difícil. Y aquí es lo que Dios nos dice, eso poco que tienes, dámelo, y si tienes fe y confías, lo multiplicaré. En Génesis 22:17, Dios le dice a Abraham, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí Abraham antes le dijo, dame a tu hijo, sacrifícamelo, y ya no me dijo esto. Pero después Dios les dice, por cuanto confiaste, te prometo una descendencia innumerable. Y es a lo que voy. Aunque sea poco lo que usted tenga ahorita, si usted lo da con gozo, si lo da con fe, si lo da confiando en que todo ese dinero va a ser bueno, aunque sea poquito, para Dios significa mucho. Porque no va a ver el dinero, Él va a ver el cómo usted lo haga. Como con Abel, que dio su ofrenda y la vio con agrado. Su ofrenda diaria, su ofrenda que ve en cada servicio tiene que ser $1,000, 10,000, y ahí yendo al extremo, $1,000,000. Con que usted dé $10 es suficiente para hacer una cosa tremenda. Entonces voy a pedir a mis hermanos, si quieres, en mi rostro y vamos a orar por estas ofrendas y estos regalos. Padre Santo, Dios, damos gracias primeramente porque nos dejas una vez más estar aquí reunidos, escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por los jóvenes que están aquí, que estás llenándolos de fuego de tu espíritu para que sigan haciendo tu obra. Padre Santo, te pido que tú estés bendiciendo cada ofrenda y cada diezmo que entre en esta familia, que estás multiplicándoselas a mis hermanos, dándoles el sustento económico que necesiten para que su familia no necesite más de lo que tú nos das, Señor. Te pido, Padre, que tú seas descendiendo sobre estas ofrendas, multiplicándolas y usándolas en tu obra. Te pido, Padre, que bendigas los emprendimientos e inversiones de mis hermanos y que de ser necesario les des trabajo a ellos. Esto te lo pedimos, te lo oramos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
por esta oportunidad y sobre todo por estar así delante de ustedes. A agradecer al pastor y sobre todo a Oscar y a mí también por confiar en estos pequeños ratitos de estar aquí enfrente. Y bueno, hermanos, el tema de hoy es titulado Mi reflejo a través de los ojos de Jesús. Y bueno, primero que nada, para dar comienzo a esta pequeña sesión, pues quisiera hablar sobre qué es poner los ojos en alguien, ¿no? Porque, por decir, poner los ojos sobre alguien es una capacidad de concentración. Además, no es tan normal o no es muy sorpresivo pensar que probablemente estamos en la mente de otra persona. O sea, como que no es muy sano, ¿no? Entonces, por decir, esta concentración visual tiene cierto propósito, ya que genera momentos especiales que, además, existe un estudio en donde diferentes psicólogos comentan de que cuando una persona ve a alguien especial, la duración de esa visión es aproximadamente 3 segundos. Entonces, no es como que mucho tiempo que uno se la pase viendo a alguien, ¿no? Y por decir, como mi primer punto lo titulé Lo que mira Jesús, y aquí voy a ser un poco reflexivo, ¿no? Porque en mis primeros momentos yo no sabía qué es lo que Jesús veía en mí, o hasta hemos escuchado de que qué es lo que Dios ve en mí, ¿no? Cuando hacemos esas preguntas, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o tenemos, no sé, una prueba ahora sí, de credibilidad, ¿no? O somos muy incrédulos que no llegamos a ver bien con los ojos espirituales qué es lo que Dios ve en mí, o cuál es ese potencial que Dios tiene en cada uno de nosotros. Porque por sí, yo pues soy gris y tengo muchas inseguridades, tengo muchos miedos, pero pues probablemente haya alguna u otro aspecto que a Dios le llame la atención. Puede ser ahora sí para mí, o puede también ser como para usted, ¿no? Usted ahora sí que conoce realmente cuáles son sus ventajas o cuáles son sus desventajas. Y por sí, ¿no? Lo que Dios ve para nosotros, por decir, cuando Jesús conoció a Pedro, cuando Pedro a estar ejerciendo su labor como pescador, hubo ciertas cualidades que a Jesús le llamó la atención. Entonces, esto me da a decir de que hubo un cierto tiempo en el que Jesús se la pasó observando a Pedro, porque Pedro no era el único pescador de Galilea, como nos dice Mateo. Había más pescadores, pero había algo que sobresalía de Pedro con los otros pescadores. Y estas palabras en 3 columnas: creer, saber y conocer. Entonces, cuando nosotros decíamos, es que yo creo, o no estaba muy seguro de cierta información, era lo que nos decía. Entonces, si tú crees lo que dices, pero no sabes ni tampoco lo conoces, entonces no tiene, o sea, como que no te da una capacidad más
por decir, una de sus frases de esta maestra decía, creer no tiene más credibilidad que el saber, y el saber no tiene más credibilidad que el conocer, ya que a partir, por decir, nosotros cuando vemos desde una perspectiva física o externa, pues lo que nosotros decimos, es que yo lo conozco porque tengo la certeza de que está, pero si nosotros lo vemos desde una perspectiva espiritual o de ojos espirituales, ahí cambia totalmente el panorama. Y por decir, quisiera que me ayudaran a abrir su Biblia en Mateo 4, del 23 al 25, que dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Por decir, aquí, conforme se iba extendiendo la fama de Jesús a través de sus enseñanzas, los milagros y las sanaciones, Jesús se presenta en la multitud un fenómeno que es la incredulidad, ya que por decir, esta incredulidad se extendía entre los que se decían ser también sus discípulos. Por decir, en Juan 6, del 64 al 68, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí, por decir, si nos volvemos a las frasecitas de creer, saber y conocer, aquí el conocer nos ilustra aspectos importantes, que es la atención, que es el tiempo, el sacrificio, la dedicación y la valoración, y sobre todo el interés. Nos revela aquellas cualidades que sobresalen de la indiferencia que existe entre las demás personas. Jesús nos da un sentido de pertenencia. Este sentido de pertenencia es sentimiento de identidad que genera una persona dentro de una comunidad para integrarse en unidad y alcanzar un objetivo en común. Aquí lo que hace Jesús es que Jesús da, por ejemplo, da este sentido de pertenencia a aquellas personas que antes no lo conocían tan cerca como en este momento. Además de que para ciertas personas este sentido de pertenencia o de no pertenecer o de no tener algo en común es también algo inalcanzable, porque no encuentran algo que los haga sentir únicos o allegados a las demás personas. Y también pues hay personas que no tienen este sentido de pertenencia porque pues no se lo mostraron constantemente. Pero por decir, aquí con lo que pasó con los discípulos fue una de las preguntas que más me llamó la atención, es que dice, y dijo Jesús,
bueno, en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quiénes acaso iros también vosotros? En una versión diferente dice, ¿también ustedes quieren irse? Esta pregunta para mí pues es muy conmovedora, porque no es una pregunta como de regaño, no, para mí no es como una pregunta de regaño, más bien es una pregunta que mueve los sentidos de las personas, ¿no? Por decir, esta pregunta me muestra diferentes aspectos en los cuales Jesús demuestra lo importante que son las decisiones. Por decir, para Jesús es importante que a sus 12 discípulos bueno, por decir que son las decisiones y qué iban pues sí, o sea, qué es lo que iban a hacer los discípulos con esta pregunta. Por decir, Jesús mismo expone lo importante que son para él. O sea, primero, te hago esta pregunta porque me importas, ¿no? En segundo, para que él mismo, son importantes para él y son también importantes para el reino de los cielos. Son importantes porque le dice, me importa lo que vas a decidir, me importa si en verdad me conoces o no, porque los que se habían ido, pues decían que no lo conocían. Entonces, también es otro aspecto importante. También Jesús dice en esta pregunta que le importa si en verdad estaban, ahora sí, atentos a cada una de las enseñanzas, porque, por decir, estas personas que se decían no querer, se decían ser discípulos. Entonces, pues eso para mí me da a entender que tenían cierto tiempo ya con Jesús. Entonces, para Jesús, pues es una pregunta de ¿en serio estuviste así presente en cada una de las enseñanzas, viste el poder de Dios en las sanaciones, en todo lo relacionado a su poder? Y sobre todo, también es una pregunta que mueve a los discípulos, el que Jesús les da a entender de que si se van a ir, entonces van a ir otra vez a su antigua vida, van a regresar a su pecado, van a regresar a hacer lo que antes hacían sin conocer a Jesús, o iban a decidir dejar morir esa vida pasada, ese pecado o esas acusaciones. ¿Qué es lo que iban a hacer? Jesús les dice, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Porque pues vemos que cierta multitud se levantó y se fue. O sea, no es como que Jesús preguntó, si no vas a poner atención, entonces mejor salte. Jesús no fue, y mucho menos dijo eso. Y por decir, aquí también una de las respuestas es que Pedro entendió muy bien la pregunta de Jesús, lo entendió porque dice en el versículo 65, porque os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Este conocimiento o revelación se lo había dado el mismo Dios a Pedro, porque como podemos entender, antes el Espíritu Santo no era manifestado hasta que llegó la fiesta de Pentecostés. Entonces, varias veces se comentaba de que Jesús decía, hasta que viniera el Espíritu Santo, ustedes por así me van a entender cada una de lo que, cada palabra o cada enseñanza de lo que yo he dicho. Entonces, por decir, la forma de responder de Pedro, a mi parecer, le produjo a él la luz por medio de esta revelación. Y sobre todo, también le produjo a él una paz en medio de esta invasión de incredulidad. Porque si no, Pedro pues hubiera salido o no hubiera sabido qué es lo que iba a hacer. Entonces,
para mí es una de las preguntas que le causa a él una paz a través de la incredulidad. Y por el último punto que quiero tomar es sobre el mensaje de la mirada. Por decir, aquí algunas personas mencionan que la mirada manda mensajes. O sea, yo la verdad no espero mandar mensajes, pero dice que por decir que la mirada es un arte porque no es una comunicación verbal. Entonces dice que dicen muchas cosas y no sé qué. Pero bueno, por decir, aquí algunos psicólogos dicen que la mirada está íntimamente relacionada con nuestro estado de ánimo, pues los ojos, como parte del lenguaje facial, expresan lo que generalmente callamos. Entonces, por decir, aquí, por decir, no quiero causar una confusión, pero por decir, si nuestros ojos espirituales no conocen a Jesús, pues va a ser muy diferente que nosotros entendamos lo que Jesús desea mostrarnos, lo que Jesús desea darnos como mensaje, porque si nosotros no vemos ahora sí que la mirada de Jesús, pues entonces nos quedamos totalmente en blanco o no tenemos un propósito bien iluminado para que uno pueda desarrollarlo más adelante. Entonces, pues sí, no existe algo fuera del alcance de Dios que Dios no pueda verlo. Además de que Dios no pierde el conocimiento o no pierde de ciertos detalles que a lo mejor antes, pues sí, nos producían a nosotros cierto dolor, cierta inseguridad o otro tipo de emoción. Esas son detalles que Dios nunca pierde de vista. Además de que el Señor es el único que puede dar una solución a la necesidad de nuestra alma, ¿no? Porque dice que la mirada es el reflejo del alma. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a saciar el alma, no? ¿O qué es lo que sacia el alma, no? Porque ahora sí cada uno de nosotros, pues podemos entender que nuestra mirada al reflejar ciertas situaciones o ciertos episodios, ya sea de tristeza o alegría o enojo, no sé, o sea, son cosas que solo Dios puede darle una solución y puede darle brindar un nuevo alivio. Y además de que el escudriñar el corazón es la muestra del mismo amor de Dios, darle atención y el merecimiento al corazón, ya que nos hace reconocer nuestra naturaleza que necesita de la intervención de Dios. Es la entrega total a su indagación de ciertos comportamientos, ya que abarca la influencia de nuestros pensamientos. O sea, quiere decir que si nuestra mente y corazón, solo Dios sabe qué es lo que producen estos dos órganos, porque pues, conforme lo que hay en el corazón habla la boca y lo que uno piensa, pues uno se la cree. Entonces necesitamos constantemente la intervención de Dios o que Dios pueda escudriñarnos bien, porque si no creemos, es muy difícil que nosotros podamos conocer el mensaje o lo que Dios quiere darnos lo que Dios nos quiere decir. Y por decir, en 1 Corintios 3, del 4 al 7, nos menciona de que el amor es sufrido, es digno, el amor no tiene envidia, el amor no está jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad.
todo lo sufre, todo lo cree, y todo lo espera, y todo lo soporta. Aquí es una relación del amor de Dios por medio de la misericordia y la gracia. En el servicio de la mañana estuvimos escuchando sobre la misericordia, ¿no? De que como nosotros recibimos misericordia, pues nosotros también debemos de brindar esa misericordia de la cual se nos ha dado. Y por así, y uno de los ejemplos que para mí fueron muy claros es que para Jesús todo lo sufrió, lo sufrió en la cruz y lo sufrió por medio, ahora sí que hasta la muerte. Y por decir, todo lo cree. Yo no sé, pero a lo mejor en sus oraciones usted le ha hecho promesas a Dios, usted le ha, ahora sí, hasta ha admitido que a lo mejor dice, me falla mi fe o me falla creer. Aunque nosotros dudamos, Jesús no deja de creer. Y además también de creer en nosotros, de que pues vamos a hacer una diferencia, de que va a haber un cambio, de que va a haber, no sé, algo que va a levantar nuestra fe o nuestro carácter, no sé. Y por decir, Jesús todo lo espera, que Jesús merece todo lo mejor de cada uno de nosotros, que de acuerdo a nuestras decisiones que hemos tomado, al parecer Jesús todo lo va a esperar. Y por último, Jesús todo lo ha soportado. Entonces, por decir, para mí esto, en el reflejo de verme yo en los ojos de Jesús, pues no es como que yo saque una lista de todo lo que Jesús me ha soportado, porque pues sería muy triste y deprimente, porque pues nunca acabaría. Entonces, ¿qué tanto es lo que Jesús nos ha soportado? ¿No? Y por decir, para esto no es algo que, como les digo, que tengamos en mente cada una de estos pues, tragos amargos, porque bien sabemos que no hay condenación para nosotros. Obviamente hay algo positivo que es, pues, primero que nada, reconocer que solo no podemos, que esa mirada de Jesús hacia nosotros es de amor, no es de condenación, es de que Jesús siempre va a estar, parece, dispuesto a soportarlo siempre y cuando nosotros también estemos dispuestos a cambiar y a hacer un cambio. Y por último, en Hebreos 12:2 dice, mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba, y ahora está a la derecha del trono de Dios. Entonces, para mí es muy importante este versículo, porque al final de cuentas, nuestros ojos están en un Dios que está en su trono, o sea, que tiene el control de todo, que a pesar de que nosotros pues tengamos episodios muy diferentes en donde se pone a prueba nuestra fe, nuestro ánimo, nuestra fuerza, siempre Dios va a estar en el trono. Así como cuando, pues sí, Esteban lo apedrearon, él veía a un Señor sentado en su trono. Entonces, yo conozco a un Dios de misericordia y de gracia. Y el Muy buenas tardes, hermanos. Es un privilegio estar aquí, digo, una vez más, la verdad, pero es la primera vez que estoy aquí delante de ustedes.
Primeramente, muchas gracias a la vida del pastor Jesús Zelaya, de nuestro pastor Jesús, de la hermana Pat, del pastor Carlos, de la hermana Chivis, de Oscar y Ani, Rafa, Ceci, nuestro hermano José Luis, que son líderes de jóvenes, y la hermana Lili. Y sabes, primeramente quiero tratar un tema llamado Restaurando mi identidad. Y primeramente quiero orar. Ayúdame a orar, iglesia. Padre, te damos gracias en esta tarde, Dios, por la oportunidad, Dios, que tú has traído, Dios, de poder compartir tu palabra, Dios. Te pedimos, Dios, que tú seas abriendo la vida de cada creyente, Dios, abriendo la vida, Dios, los corazones, seas tú tratando, Dios, con ellos, Dios. Trae palabra a través de mí, Dios, habla sus vidas, Dios, y sé tú glorificado y exaltado, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y como introducción quiero darte una definición, iglesia, de identidad. Como te dije, el título es Restaurando mi identidad. Y la definición de identidad quiere decir que es un conjunto de características propias de una persona, de un grupo, que permite distinguir al resto. Aunque muchas de las características que forman la identidad son innatas. Y sabes, la palabra innata quiere decir que naces con ellas. Es algo natural que viene de ti. Desde que naces, puede ser por herencia o por genética. Y obvio, esto marca en tu desarrollo en el desarrollo de tu personalidad. La identidad es algo que tenemos cada uno de nosotros. Al final es quien nos define desde cómo somos, cómo actuamos, cómo nos comportamos o cómo pensamos. Encontré un comentario que decía que si sigues siendo el mismo de hace 10 años atrás, tienes falta de identidad, porque cada circunstancia en tu vida y cada cosa que pasas te hace cambiar ese tipo de identidad. Ese tipo de identidad de forma te va creciendo ese tipo de cosas. En cada etapa de tu vida debiste de crear ciertas identidades para que en tu vejez seas una mejor persona. Y como primer punto le llamé conociéndonos. La construcción de una identidad personal es un proceso largo y complejo. En su inicio se remonta desde tu infancia de ustedes y transcurre junto con su vida entera hasta el final que muere, ¿verdad? A medida que su forma de ser se adapta a lo vivido e integra distintas experiencias vividas, es decir, que aprendes. Y sabes, aquí quiero ponerte un ejemplo. Cuando nosotros estábamos pequeños, teníamos una madre que era un poquito sobreprotectora. Y sabes, ya ahora ya no es tanto. Perdóname, mamá. Y sabes, ese tipo de cosas trajo problemas en nuestro crecimiento. Porque eso, yo recuerdo que cuando éramos pequeños íbamos a alguna casa y ella nos decía, por favor te sientas y no te muevas, ¿no? Y había más niños que decían, yo quería ir a jugar con ella. Pero recordaba esas palabras que mi madre en algún tiempo me decía. Y a través del tiempo eso fue afectando nuestras vidas de manera que nos hizo como de una forma penosa. Y sabes, a veces nos da, como ven, estoy aquí enfrente, pero con bastante pena, ¿verdad? Y sabes, eso trae problemas en cierto tiempo en tu vida adelante. Y a veces no te das cuenta en tu niñez, pero cuando vas creciendo sí te das cuenta. A veces es necesario que hagamos un autoanálisis de este tipo de circunstancias en tu vida o de problemáticas que tenemos de nuestro día a día, de debilidades y oportunidades o fortalezas que tenemos. A través de este autoanálisis nos damos cuenta que tenemos ciertas cosas con las que batallamos y seguimos luchando, como enojos, rencores, frustraciones, y son cosas con las que debemos de seguir trabajando como cristianos o como seguidores de Cristo. Es algo con lo que en tu vida cotidiana vamos a batallar, desde, como te decía, desde tu niñez hasta tu vejez. Con esto nos es necesario pensar en quiénes somos. Cuando hacemos un autoanálisis, a veces es, o bueno, al menos yo me pongo a pensar como en quién soy, cómo soy, a veces también está esa pregunta de para qué nací, ¿verdad? Pero no solo pensar en quiénes somos, sino también pensar en quiénes somos en Dios. Y como un subtítulo le puse la importancia de tener una sanidad en tu identidad. Y quiero que vayamos a preparar 2 Samuel 23:1. Y antes de leer eso, quiero decirte estas palabras. El nivel de tu sanidad en tu identidad es de donde brota tu vida. Y en otras palabras, lo que hago es lo que soy. Y si puedo sanar quién soy, puedo mejorar lo que hago. Nuestro futuro es un cúmulo de decisiones que tomamos.
Si soy sano hoy, por ende mis decisiones en mi presente serán buenas, pero en mi futuro serán extraordinarias. Con esto en mente me gustaría ir a la Biblia en 2 Samuel 23:1 y dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en lo alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Y sabes, si ponemos énfasis en estas palabras que está hablando David está hablando estas son sus últimas palabras de David antes de morir. Pero vemos cómo se está describiendo David. En el versículo 1 dice: estas palabras son las postreras de David. Pero David dijo, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en lo alto, y el ungido de Dios de Jacob. ¿Sabes? Él habla tan bonito de él, ¿no? De una manera impresionante. Y sabes, para que él hablara de esa manera de él, tuvo que tener una restauración en su identidad. También es cierto que David era hecho conforme al corazón de Dios, pero tenemos que ver que David tuvo que pasar por ciertas circunstancias problemáticas donde lo llevaron a este punto en su vida de describirse de esa manera. Y sabes, David sabía de dónde provenía. En la antigüedad los judíos y en la Biblia antigua era muy importante el saber de dónde venía. Era como tu currículum, el decir: ay, mi padre es tal persona. Y así mismo aquí David está describiendo: David, hijo de Isaí. Tenemos que estar describiendo parte de su identidad, que tiene una raíz de donde pertenecía a su padre Isaí, y él hace mención en esto solo para recordar de dónde provenía y de dónde Dios lo fue a sacar. Claro que cuando David menciona esto lo hacía con cierta honra hacia su padre. David ya era un hombre de edad avanzada, con una identidad muy clara. Ya no existía rencor ni enojo en su vida, ni en contra de su padre, pero claro que tuvo que tener un proceso donde hubo una sanidad de identidad para poder decidir de dónde él provenía. Y quiero ser más claro, porque tal vez no me estés entendiendo mucho, pero quiero leer un versículo para que vayamos a entrar en contexto, donde David aún tal vez no lo tomaban en cuenta por ser el más chico de su familia, tal vez lo menospreciaban. Y quiero que vayamos a 1 Samuel 16. Y aquí como contexto del versículo 15, en el último versículo dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl al rey de Israel. Aquí estaba el profeta Samuel llorando porque Saúl había desobedecido lo que le había dicho Jehová. Y en el versículo 16 se encuentra Samuel, sigue llorando Samuel, y le habla Jehová a Samuel y le dice que vaya a ver a Isaí a Belén, y que va a ungir a uno de sus hijos, porque uno de sus hijos de Isaí le agrada para rey. Y quiero que vayamos a 1 Samuel 16, 5 al 10. Dice: él respondió: si vengo a ofrecerte sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, o sea, Samuel se está santificando a Isaí, y a sus hijos los llamó a sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de los ojos de Dios, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá y le dijo: tampoco es este el ungido de Jehová. E hizo pasar Isaí a sus 7 hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Mi pregunta es, si habían invitado a Isaí a esta reunión, ¿dónde se encontraba David? ¿Acaso David no también era hijo de Isaí? Tal vez Isaí no era tan importante, tal vez David no era tan importante para Isaí. Y quiero que sigamos leyendo hasta el versículo 13. Dice: entonces dijo Samuel de Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo.
David se posiciona en lugares que él no esperaba. En 1 Samuel 18:5 dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y él aceptó a los ojos de todos el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir a Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Versículo 7 dice: cantando las mujeres que danzaban decían: Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000. Y no sé si con esa canción que dice: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y el pueblo se regocijaba, ¿verdad? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Y sabes, quiero decirte estas palabras que han marcado mi vida. Tu fidelidad, aun cuando tenemos menos, te posicionará para momentos extraordinarios, así como lo hizo con David, iglesia. Quiero que analicemos cada una de las posturas. Isaí, el que no quería a su hijo el menor, el menospreciado. Y sabes, tal vez él podría justificarse diciendo: es que mi padre tal vez me trató de esa manera y ahora yo lo hago también para con mi hijo. Está la otra postura, que son los hermanos, que eran queridos por el padre, porque eran 7 hermanos, pero no querían al menor. Y sabes, aquí hay un ejemplo. Hace mucho tiempo estábamos en una reunión y vino un hermano y me hizo un comentario como de: es que pues tú no sirves, ¿no? Y yo fue como de: ok, pues, tal vez sí, ¿no? Tal vez tenga razón. Pero, ¿sabes? Él lo hacía porque nos decía: es que son solteros, ustedes no pueden tomar un ministerio. Y yo decía: pues sí, tal vez no es mi tiempo, ¿no? Tal vez llegará el tiempo. Pero pero sabes, no dejes que nadie te menosprecie, hermano. ¿Quién eres? Porque por gracia de Dios hoy estoy aquí, ¿verdad? Y está la postura de David, el hijo menospreciado. Tal vez él no era tan importante. O a veces en tu familia o en tu núcleo familiar, a veces te sientes como David, el menos importante. Y quiero que recordemos lo que le habla Jehová a Samuel en 1 Samuel 16:7. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Siempre Jehová va a ver tu identidad, lo que está dentro de ti. Y sabes, en la antigüedad también los nombres tenían un peso. El significado de Isaí es riqueza. Y aunque David provenía de una identidad buena, de una identidad de privilegio y de prestigio, para David su familia era nada. El diablo siempre buscará la forma de cómo quebrar tu vida. Existen varias formas de verlo. Si provienes de una familia disfuncional, de una familia donde hay golpes, separaciones, engaños, a veces pareciera que eso daña tu identidad y tienes ciertos complejos y ciertas acciones, caracteres no adecuados de este tipo de cosas que dañan tu vida. Y por eso a veces usas las palabras así soy o ¿y qué tiene, verdad? A veces eso justifica tu disfuncionalidad familiar para hacer disfuncionalidad personal y dañas tu personalidad. Existen otro tipo de problemáticas donde tienes unos padres llenos de bendiciones, llenos de dones prósperos, y el diablo usa ese tipo de cosas para hacerte creer que nunca serás igual que tus padres o serás como alguien como ellos. También puedes usar la prosperidad y la pobreza en tu contra para alimentar, cambiar tus pensamientos y tus motivaciones. Para David, venir de Isaí, de un papá próspero, él solo siendo un siervo, eso le decía: mira de dónde he salido y dónde me ha sacado Dios. David conocía su origen, pero David no se limitó a su origen, iglesia. Es necesario reconocer de dónde provenimos, de dónde proviene nuestra identidad para saber quiénes somos. David fue un hombre que sabía su origen y aceptaba su origen. Perdonó su origen, pero nunca se limitó a su origen.
Tu origen hay que reconocerlo, hay que sacar quién eres, un inventario, pero tienes que entender que Dios tiene algo más extraordinario para tu vida. Y sabes, yo soy hijo de, como muchos conocían a mi papá, de Mauricio, soy hijo de Alma, pero hay cosas que si Dios no hubiera sanado ya en mi vida, yo estuviera a veces limitado. Y sabes, quiero compartirte un poquito del testimonio. Y no es mío, es de la familia que proviene de mi padre, ¿verdad? Y quiero hacerte énfasis en algo que es muy importante. Cuando te decía la palabra innata, que proviene, que a veces se te pasa ese tipo de cosas. Yo tenía un abuelo que tuvo 7 hijos con mi abuelita, entre ellos mi padre. Y sabes, tengo algunos de mis... mi abuelo tuvo otras mujeres y tiene hijos fuera de su matrimonio. Y tengo tíos, hermanos de mi papá, que también tienen hijos fuera del matrimonio y hijos con su esposa. Y sabes, este tipo de cosas a veces pensamos que no tienen nada que ver, pero cuando analizamos cuánta profundidad hay en ello, claro que tiene que ver. Yo tuve un padre que también en un tiempo en nuestra casa nos abandonó, tal vez porque se fue con otra mujer, yo no sé, ¿verdad? Los problemas matrimoniales entre ella y mi papá, entre mi mamá y mi papá. Pero sabes, él salió de casa y nos abandonó. Y sabes, ese tipo de cosas, claro que perjudican tu genes y claro que perjudican tu identidad. La identidad que me es dada por genética o por herencia puede marcar muy fuerte tu vida, donde repites ciertos patrones. A veces caminas con cierto temor de hacer ciertas cosas que te llevan a hacer ciertas cosas para no hacer lo que nuestros antepasados hicieron. Y gracias a Dios, porque después de eso mi padre tuvo una sanidad y una restauración, y hoy puedo ser libre de ciertos rencores, enojos que tenía en contra de él. Pero hay algo que tenemos que entender, que sí soy su hijo de mi padre, pero no soy mi padre. Yo amo a mi padre, lo perdono y lo honro y lo reconozco, pero no soy él. David honró a su padre, Isaí, en sus últimas palabras, pero confió en la restauración de su Padre Celestial. Quiero que vayamos a Salmos 23:1. Y dice, David escribe este salmo estando con las ovejas. David entendió que su futuro no dependía de su papá Isaí, sino dependía de Dios. Vamos a leer el Salmo 23:1 al 6. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará. Confrontará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Versículo 5. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabes? Como tercer punto le puse restaurando mi identidad. Hay 3 cosas que tenemos que restaurar o que tenemos que sanar. Y la primera que tenemos que hacer es reconocer quién eres. Salmos 23:3, en la versión lenguaje actual, dice, me das fuerzas o restauras mi alma. ¿Quién eres y quién eres en Dios? Quiero que vayamos a Gálatas 3:28 y 29. Y dice, ya no hay judío ni gentiles, esclavos ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes uno en Cristo Jesús, y ahora pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios de Abraham le pertenece a ustedes. Dios nos ha adoptado, aunque eres hijo de tu padre, de tu madre, pero por fe eres hijo de Dios. Estamos conectados a las promesas y a las herencias de Abraham.
Todo lo que Abraham ha prosperado, levantó e hizo, dice la Biblia en el Génesis 12, en ti tú eres bendecido, y todas las familias en la tierra serán bendecidas, y haré tu nombre grande y ahí es donde cambia tu identidad. Aunque tú naciste de tu padre, por fe naciste de Abraham, entonces es ahí donde cambia tu identidad. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y sabes, aquí dice que el Espíritu Santo se convierte en espíritu de adopción. Él nos adopta por ser perdonados y por poner nuestra fe en Jesús y ser en lo que hace, es decirnos, Dios es tu Padre y tú eres su Hijo. Isaí puede ser un padre enfermizo, Isaí puede ser un padre pobre, adicto, enojón, flojo, fracasado, y pone el nombre que tú quieras, pero ese no eres tú, iglesia. Isaí es tu origen, pero no es tu identidad. Tú eres lo que Dios dice que eres, es lo que Dios dijo a Abraham. De ti haré una nación poderosa, grande, te bendeciré y te usaré para bendecir a las familias en la tierra. David amó y honró a su padre Isaí, por eso lo mencionó en sus últimas palabras, pero no se limitó a su origen. Hermano, perdona y honra a tus padres, pero tienes que creer en tu Padre Celestial. Dios quiere sanar tu identidad en esta tarde. Que de tu Isaí he recibido lo que has recibido y hoy dices, sí soy. A veces así pareciera, ¿verdad? A veces como que, sí soy como mi padre. Pero hoy te dice, no lo eres. Hoy Dios dice quién eres y qué es lo que eres. Porque eres adoptado, eres mi hijo, eres conectado a Abraham. Y no es lo que dice Isaí. Dice quién eres. La segunda punto para restaurar tu identidad es mi cultura y cómo vivo. Es quién dices que soy, pero cómo vivo o cómo Dios dice que tengo que vivir. Salmos 23:3 dice: me guía por sendas correctas, restaura mi alma, pero me guía por sendas correctas. Isaí tiene sendas en el nombre de Dios también existen sendas. La cultura de Isaí puede ser una cultura de crítica, pero la cultura de Dios es de fe, honra, gracia. Isaí me enseña a mentir, a ser acomplejado, puede ser adicto, a ser mal pensado o pensar mal de sí mismo, pero Dios me enseña rectitud, honra, integridad y gracia. No estás condenado a recibir la cultura de Isaí. Dios quiere enseñarnos una nueva cultura, iglesia. A veces te sientes culpable por no ser leal a la cultura de tus padres, pero si la cultura de tus padres no honra a Dios, no estás siendo un mal hijo. Si rompes con eso, haces un bien, honras más a tu Padre. A veces es necesario hacerle más caso al Espíritu de adopción o al Espíritu Santo que hacerle más caso a la cultura de tu apellido. Y sabes, como tercer punto, le puse prosperidad. Salmos 23:1 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y a veces este salmos lo usan como para decir, es que en Dios voy a tener riquezas. No, iglesia, no lo está usando de esa manera. Solo te está diciendo que seas un buen administrador, que en Dios sí vas a tener todo, pero no te está diciendo vas a ser rico. No es lo que tienes, es cómo lo administras. No puedo tener lo que Dios dice que puedo tener. Soy quien dice que soy, lo primero. Puedo vivir como Dios dice que puedo vivir. Y puedo tener lo que Dios dice que puedo tener, no lo que Isaí dice que no puedo tener o obtener. David decidió que su prosperidad y su bendición no iba a venir de la casa de su padre, aunque su padre era rico, iba a venir de su Padre Celestial. Quiero que vayamos a leer Salmos 37, 25 y 26. Y dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia
y presta, y su descendencia es para bendición. La meta de David nunca fue ser como su padre, ser igual de rico. Su meta era conectar con la provisión de Dios y ver cómo Dios es su fuente de provisión. A veces Isaí puede ser tu trabajo, tu carrera, si tienes una carrera, o tus papás que te proveen. Aprendiste de Isaí, pero aprende de tu provisión en Dios, iglesia. Dios no solo quiere tu salvación, Dios también quiere bendecirte para que tú bendigas a otros. Tercera de Juan 3:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y sabes, te contaba de mi padre hace un ratito que también él nos había abandonado. Pero sabes, él tuvo una restauración y él tuvo una restauración en Dios. Y sabes, hace un par de años atrás, él tuvo que fallecer, ¿verdad? Pero siempre me voy a quedar estas palabras que él nos decía. Mi padre está en un hoyo y yo lo que hice fue salir del hoyo y estoy en un nivel. Y yo te estoy dejando a ustedes, a mí y a mi hermano, decía, los dejo en un nivel para que ustedes crezcan un poco más. Pero no estoy limitado a Isaí. Mi limitación puede ser Isaí, pero mi oportunidad hoy en día es Dios. Si restauras tu identidad, si restauras una persona, serás una persona bendecida y prosperada. Y sabes, quiero terminar con esto, con un versículo que es Hebreos 4:12. Y quiero leerlo en la traducción en el lenguaje actual. Y dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y dejan claro si son buenos o malos. Y sabes, como te compartía, a veces todo este tipo de cosas vienen desde tu niñez, vienen desde tu adolescencia, pero también vienen por tu gen y por tu ADN. Y sabes, aquí quiero dejarte bien claro, iglesia, no hay nada que Dios no pueda hacer nuevo, no hay nada que Dios no pueda restaurar. Quiero que restauremos nuestra identidad para que el día de mañana tú puedas hablar como decía el rey David, ¿verdad? Cómo se describía de una manera impresionante y no olvidando de dónde provenía, iglesia. Nunca olvides de dónde Dios te sacó, pero siempre comparte de dónde Dios te sacó y bendice. ¿Por qué no inclinas tu rostro, iglesia, en este tarde? Personas, si estás aquí por primera vez, bienvenido primeramente. Y yo quisiera saber si hay alguien aquí nuevo, ¿por qué no nos ayudas con un levantamiento de mano? Si tú estás aquí por primera vez, bueno, iglesia, quiero hacerte un resumen de lo que predicaba mi hermano Vicín. Y él como título usó mi reflejo a los ojos de Jesús. Es un sentido de pertenencia. La ayuda del Espíritu Santo nos trae la revelación de aquello en lo que no podemos entender. El reflejo de la mira de Jesús crea una unión entre nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo que se refleje en su mirada de Jesús? El primero de todos nos soporta, todo nos cree, todo lo espera y sobre todo lo sufre. Es una intervención de Dios para que nosotros escudriñen bien. Y sabes, yo traté con identidad, una restauración de tu identidad para que seas un mejor cristiano, una mejor persona, aún en tu vida diaria.
pusimos de ejemplo la vida de David, cómo era menospreciado por sus padres y por sus hermanos, pero él ha traído una restauración en su alma, él ha traído una restauración en la identidad, y sus últimas palabras fueron impresionantes, iglesia. Y así podemos ser también cada uno de nosotros. Te voy a invitar, ¿por qué no te pones de pie, iglesia? Y sabes, si Dios trata algo contigo, ¿por qué no vienes a esta altar mientras cantamos una alabanza?